revelado, la llamada conmovedora de mi nieto de 7 años sobre el oculto horror nocturno en casa. La noche se adueñaba de la casa de don Alfredo, y el silencio se hacía ensordecedor. Apenas se escuchaba el crujido de las vigas de madera y el leve murmullo del viento que arrastraba hojas secas. Pero entonces, un grito desgarrador rasgó la calma. «Abuelo, hay sombras que se mueven en mi habitación», clamó Miguelito, su pequeño cuerpo temblando de miedo frente a la luz tenue del pasillo. Don Alfredo, con 65 años a cuestas y una vida dedicada a la familia, sintió como un peso de angustia se acumulaba en su pecho. No eran solo las palabras de su nieto las que lo inquietaban, había algo más. Miguelito, su luz, el pequeño al que había enseñado a valorar el trabajo duro y la unidad familiar, ahora estaba atrapado en una pesadilla. Don Alfredo se debatía entre la necesidad de protegerlo y la sombra de las leyendas que había escuchado en su niñez. Las sombras que acechaban a su nieto le recordaban las historias de fantasmas que habían circulado en su pueblo, historias que él mismo había escuchado de su padre, parte de un legado que pululaba en su mente como un eco distante. Cada noche el llanto de Miguelito multiplicaba su angustia y, a su vez, su confusión. «Abuelo, escucho voces que susurran mi nombre», decía el niño con esos ojos grandes que reflejaban su terror. Las palabras de Miguelito eran un puñal en el corazón de don Alfredo. Él, un hombre que había enfrentado adversidades económicas y había mantenido la tradición familiar, ahora se encontraba ante un dilema al que no sabía cómo hacer frente. La calma que siempre había sustentado su vida se desmoronaba, y el miedo a lo desconocido se transformaba en un monstruo que devoraba su cordura. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada lágrima de su nieto, el peso de la historia familiar se convertía en algo tangible. Don Alfredo revisaba mentalmente las antiguas disputas que habían llevado a su familia a la divisoria de caminos que todavía era palpable. Las sombras en la habitación de Miguelito parecían traer consigo un mensaje oscuro que él no podía ignorar. El pasado, tan lleno de rencores y secretos, amenazaba con escapar del olvido para tragarse al presente. La desesperación se agolpaba en su mente. Debía enfrentar estos fantasmas, pero el miedo a descubrir verdades reprimidas lo paralizaba. ¿Acaso eran las sombras del pasado las que atormentaban a su niño? En cada grito que escuchaba, una parte de su alma se desgarraba. Don Alfredo sabía que el tiempo se agotaba. Su compromiso con su nieto lo obligaba a pelear contra lo desconocido, pero en el fondo, una pequeña voz cuestionaba su valentía. ¿Sería capaz de liberarlo de su angustia o estaba destinado a permitir que las sombras dominaran su hogar, su legado? El jadeo de Miguelito en la oscuridad reverberaba en su mente, y se preguntaba si las respuestas que buscaba lo llevarían a liberarlo o lo apresarían en la misma oscuridad que había comenzado a consumir a su familia. Las noches avanzaban y con ellas, la creciente certeza de que la única manera de enfrentar a sus temidos fantasmas era confrontar lo que había estado oculto, lo que había sobrevivido entre sombras y secretos. Así, la pesadilla de su nieto se volvía la suya, y la verdadera lucha apenas comenzaba. La jornada siguiente amaneció con un aire denso en la casa de don Alfredo. El miedo se había instalado en cada rincón, como una sombra perpetua que acompañaba sus pasos. Se sentó en la cocina, el aroma del café recién hecho no lograba disipar la inquietud que lo envolvía. Era como si los ecos del miedo de Miguelito resonaran en su propia psique, y el murmullo de su mente lo empujaba a tomar acción. Se levantó de la mesa con decisión. Don Alfredo había trabajado toda su vida para enfrentar dificultades, había aprendido a no retroceder ante los desafíos. Este era otro tipo de adversidad, más insidiosa y, por tanto, más peligrosa. Debía proteger a su nieto, pero había un reto adicional que lo consumía: entender el trasfondo de las leyendas que lo habían atormentado durante años. La búsqueda de respuestas lo llevaría a confrontar su pasado.
A menudo se decía que los fantasmas personales eran los más difíciles de lidiar. Esa noche, mientras Miguelito dormía, se acercó al viejo baúl que había estado guardado en el desván durante años. La madera, agrietada por el tiempo, se resistía a abrirse, pero su determinación lo impulsó a forzar la tapa. Dentro, encontró recuerdos de su infancia, cartas, fotos y relatos de sus ancestros, historias que habían marcado su historia familiar. Un diario desgastado llamó su atención. Era de su padre, quien había luchado con sus propios demonios. Don Alfredo empezó a leerlo, en busca de respuestas que pudieran aclarar el horror nocturno que consumía a Miguelito. Las palabras de su padre revelaban secretos que él nunca se había atrevido a compartir. Conflictos no resueltos, promesas olvidadas y temores que eran herencia de una generación a otra. Cada frase revelaba un nuevo nivel de vulnerabilidad y conexión con su linaje, llevándolo a un despertar emocional. Con cada página leída, la angustia se transformaba en determinación. Las sombras que ahora acechaban a su nieto no eran más que el eco de resentimientos no tratados. Don Alfredo comprendió que debía liberar a su familia de un ciclo de dolor. Debía ser el agente de cambio que había esperado, no solo para él, sino para las futuras generaciones. La luz del alba comenzó a filtrarse por la ventana, y con ella, la claridad. Don Alfredo nunca había pensado en compartir sus descubrimientos con Miguelito, temiendo que el peso del sufrimiento comprometiera su infancia. Sin embargo, esa era la decisión más difícil y crucial. Era el momento de convertir las sombras en una historia de valor y sanación. Con el corazón acelerado, decidió que al día siguiente hablaría con Miguelito. Crearía un espacio seguro donde el niño pudiera expresar sus miedos sin juicio, y juntos darían un primer paso hacia la resolución. Sería educativo, una travesía de confrontación y liberación del legado. Alisa el cuero del diario en su mano, sintió un nuevo propósito surgiendo en su interior. No solo enfrentaría a los fantasmas de su hijo, sino que se propondría desmantelar las sombras que amenazaban la tranquilidad de su hogar. Con cada decisión que tomaba, se sentía más empoderado, más dispuesto a luchar. Sin embargo, en medio de esa claridad renovada, un pensamiento inquietante lo asaltó. ¿Y si, al abordar el pasado, revelaba secretos que podían desmembrar la estructura familiar? Estaba a punto de abrir una puerta que, una vez cruzada, no podría cerrarse. La incertidumbre crecía y, con ella, la tensión de lo desconocido. Detrás de la posibilidad de sanar, se cernía un abismo de incertidumbre que podría cambiarlo todo. Don Alfredo supo que el momento de la verdad se acercaba. Debería estar listo para enfrentar no solo los miedos de Miguelito, sino el propio, un encuentro que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. ¿Estaba preparado para afrontar la oscuridad que su familia había cargado durante tanto tiempo? La respuesta a esa pregunta determinaría el rumbo de su legado y el futuro de su nieto. El día amaneció con un brillo tibio a través de las ventanas, como si el sol intentara romper el espeso velo de incertidumbre que envolvía la casa de don Alfredo. Con su corazón latiendo al compás de una determinación recién descubierta, se sentó en la misma cocina donde momentos antes le había parecido imposible abrir el portal a su pasado. La taza de café permanecía olvidada en la mesa, su temperatura descendiendo, igual que su temor. Había decidido que no podía dejar que el miedo dictara el diálogo con Miguelito. La revelación no sería solo un acto de valentía, sería una lección. En su mente, se empezaron a entrelazar las palabras que usaría, como un artesano que elabora un vestido con telas escogidas. Había que tejer cuidadosamente la historia, entrelazando su dolor con un hilo de esperanza, y transformarlo en una narrativa de superación. Don Alfredo tomó el diario de su padre en sus manos otra vez, sintiendo el peso de sus propios recuerdos. Cada página se convirtió en un espejo que reflejaba sus miedos y temores. Sin embargo, el verdadero desafío no era revivir su pasado, sino compartirlo. Esa tarde, al llegar Miguelito del colegio, se sentó frente al niño en la mesa donde solían jugar. Con voz suave, comenzó a hablar, con el diario abierto en su regazo. Miguelito, a veces hay cosas que no entendemos o que nos asustan, pero es hora de hablar de ello, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. El pequeño lo miró con curiosidad, inquietud y un poco de desconfianza.
¿De qué se trata, abuelo?, preguntó, con la mirada fija en los ojos de don Alfredo. La sinceridad dura como el acero tembloroso llenó sus palabras y, mientras hablaba, notó cómo el miedo menguaba lentamente en su interior, reemplazado por un deseo de proteger al niño de la misma oscuridad que lo había perseguido. Narró las historias de sus ancestros, las luchas y victorias, y cómo cada generación había enfrentado sus demonios. Cada frase que pronunciaba generaba una conexión visible entre ellos, un hilo invisible que unía sus realidades. Con cada palabra, don Alfredo enfrentaba sus propios miedos, desmantelando la imagen de un abuelo distante que había creado. Cuando llegó el momento de hablar sobre las pesadillas de Miguelito, don Alfredo tomó aire y guiñó un ojo. No quería que el niño percibiera el peso de las revelaciones como un fardo, sino como una oportunidad. Ahí estaba la esencia de su visión, transformar momentos de oscuridad en luz, proporcionar un refugio emocional. La comprensión comenzó a surgir en el rostro de Miguelito. ¿Así que el miedo se hereda?, preguntó con inocencia, mientras dibujaba pequeños círculos en la mesa con su dedo. Don Alfredo asintió, comprendiendo que, a veces, compartir la carga aligeraba el camino. La conversación fluyó en un vaivén emocional, revelando no solo la historia de su familia, sino también el coraje interno que cada uno llevaba dentro. Sin embargo, en cada descubrimiento, la incertidumbre revoloteaba aún en el aire. Don Alfredo temió que, al abrir esta puerta, desataran juntos algo que ya no pudiera controlarse. ¿Qué pasaría si la conversación se tornaba en un torrente de emociones difíciles? Su mente, como un laberinto de pensamientos, se debatía entre el poder de la verdad y el miedo a lo prohibido. Don Alfredo se encontró en un punto de inflexión. Había ofrecido a su nieto herramientas para entender su miedo, pero se preguntaba si esas mismas herramientas podrían abrir heridas que aún no habían cicatrizado. El verdadero desafío no era solo educar a Miguelito sobre el pasado, sino enfrentar las consecuencias de sus revelaciones. Con el rostro en calma, se dio cuenta de que estaban en un camino en el que ambos aprenderían a afrontar sus sombras. El día llegó a su fin, pero las interacciones resonarían en sus corazones, dejando una sensación de renovación y fragilidad. La noche cayó, y mientras la oscuridad llenaba el aire, las pesadillas de Miguelito aún acechaban. Don Alfredo se sentó en su habitación, se sintió más conectado que nunca con su nieto, pero en su interior latía una pregunta alarmante: ¿podrían realmente superar lo que sus antepasados habían dejado en sus almas? Esa inquietante pregunta lo llevaría a una nueva fase de autodescubrimiento, un camino que prometía encuentros adicionales con la verdad, la valentía y, tal vez, finalmente, la redención. Las primeras luces de la mañana filtraron a través de las cortinas, iluminando la habitación de don Alfredo. El eco de la conversación con Miguelito aún resonaba en su mente, como un eco lejano y persistente que se negaba a desvanecerse. Se sentía más fuerte y, al mismo tiempo, más vulnerable que nunca. La revelación había sido un regalo, pero también un reto. ¿Cuántas verdades ocultas lo esperaban en su interior? Mientras se preparaba su desayuno, las imágenes de su niñez regresaban, cada recuerdo tropezando con otro en un laberinto de dolor y anhelos. Entendía ahora que sus experiencias no eran solo suyas, eran patrimonio familiar. La historia de su vida, tejida con los hilos del sufrimiento y la superación, no podía permanecer oculta. Era un legado que necesitaba ser transformado y transmitido. Don Alfredo decidió entonces buscar su propia voz. A lo largo de los años, había dejado que otros hablasen sobre él, que definieran su esencia. Era hora de tomar el control de su narrativa. Montó un pequeño rincón en su oficina donde colocó su diario, el bolígrafo y fotografías desgastadas, cada uno un testimonio de su vida. La idea de escribir le atraía como un imán, una forma de honrar su viaje y la historia que había compartido la noche anterior. El proceso de escritura se convirtió rápidamente en un ritual. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, cada frase una chispa que iluminaba la habitación oscura de su memoria. Sin embargo, no podía evitar que afloraran las dudas. ¿Cómo abordar el miedo con el que he vivido? ¿Y si lo que descubro me consume? Pensar en ello le provocaba una sensación de asfixia. Aún así, entender sus demonios era el primer paso para liberarse de ellos.
Su entorno, antes familiar, empezó a transformarse. La cocina, donde tantas veces se había sentido impotente frente al recuerdo de sus pérdidas, ahora era un espacio de creación. El aroma del café se mezclaba con el sonido del bolígrafo sobre el papel, creando una sinfonía de esperanza. Las ideas comenzaban a fluir, y en cada línea, don Alfredo se sentía más conectado con la persona que había sido y, sobre todo, con la que estaba eligiendo ser. Sin embargo, el desafío no terminó con las palabras. Un nuevo miedo comenzaba a acecharlo. ¿Cómo reaccionaría Miguelito al leer aquellas historias profundas y dolorosas? La parte más honesta de él quería proteger al niño, mientras que otra parte sabía que la verdad podía ser un bálsamo. Ahí, en el cruce de sus propósitos, entendió que mostrar vulnerabilidad podría ser tan poderoso como compartir sabiduría. Con el primer capítulo de su vida escrito, don Alfredo se enfrentó a una elección crucial. ¿Debería compartir esas revelaciones con su nieto? El temor a que las historias les causaran más dolor que crecimiento lo invadía. Pero también estaba la posibilidad de que esas palabras fueran el cordón umbilical que uniera sus almas, un puente que eliminaría la distancia entre su presente y los fantasmas de su pasado. En un instante, se dio cuenta de que las decisiones personales implican compromisos profundos. Y así, mientras la tarde se desvanecía, se comprometió a permitir que Miguelito participara en el descubrimiento de sus raíces. No sería fácil, y la incertidumbre lo invadía, pero sabía que lo que estaba construyendo merecía la pena. La verdadera pregunta ahora era: ¿estaba listo para desnudarse ante su nieto, y cómo resultarían las repercusiones de esa decisión? Don Alfredo comenzó a escribir una carta para Miguelito, pero titubeó. Palabras sinceras y temerosas se entrelazaban en una danza. Las decisiones que tomara a partir de ese momento podrían transformar no solo su vida, sino también la de su querido nieto. Y mientras su pluma se detenía, una nueva sombra de duda se cernía sobre él. ¿Acaso una revelación tan cruda podía ser la chispa que prendería el fuego de su transformación o, en cambio, lo consumiría por completo? Don Alfredo despertó esa mañana con la mente más clara que nunca, aunque la tensión todavía se sentía palpablemente en su pecho. La carta para Miguelito seguía en su escritorio, a medio escribir, pero su fuego interno había crecido. Él sabía que su historia debía ser contada, no solo como un acto de valentía, sino como una forma de romper el ciclo de silencio que habita en su linaje familiar. El anciano decidió que el día no sería solo para escribir, sino también para reflexionar sobre los momentos más dolorosos de su vida. Salió a caminar por el parque cercano, donde los árboles fuertes parecían ser testigos de su transformación. El ejercicio lo llenó de energía, y se sintió acompañado por el viento que azotaba su rostro, llevándose, en cada soplo, fragmentos de su ansiedad. Durante mucho tiempo, había temido enfrentar el pasado, pero ahora estaba listo para tocar esas memorias, para darles voz y dar a su nieto la oportunidad de conocer su verdad. Mientras caminaba, los recuerdos empezaron a aflorar, uno tras otro, como si fueran personas que salían de la niebla. Se acordó de las noches en las que el miedo lo ahogaba. Recuerdos de discusiones acaloradas, de puertas que eran cerradas sin compasión, llenaron su mente. Se detuvo en un banco y cerró los ojos, dejando que cada imagen fluyera. Ahora, en lugar de sentirse impotente, él sentía que esa vulnerabilidad podía ser el antídoto contra sus propios monstruos. El acto de escribir le había dado un sentido de control, pero compartir esas verdades lo lanzaría a un abismo desconocido. La decisión de abrirse ante Miguelito lo asustaba, pero también despertaba en él un deseo profundo de conexión. No quería que el niño tuviera que cargar con los mismos miedos, con la misma soledad que él había llevado durante años. Ante este nuevo entendimiento, el camino se hizo más claro. Debía encontrar una manera de compartir esas experiencias sin que fueran un peso, sino una lección y un legado. Al regresar a casa, sintió que las paredes de su hogar lo observaban. La cocina, ahora llena de luz y color, lo recibió cálidamente. Se sentó nuevamente ante su escritorio, el bolígrafo en la mano y el papel en blanco mirándolo fijamente. ¿Cómo podía desnudarse emocionalmente ante su nieto sin que esta sinceridad lo desbordara? La lucha interna se transformaba en creatividad y pasión por contar su historia. Escribió rápidamente: Miguelito,
hay secretos en nuestra familia que nunca se han contado. Con cada frase, se enfrentaba a sus temores, convertía su dolor en esencia, su lucha en resistencia. Sin embargo, cada palabra también traía consigo recuerdos de la infancia de su nieto, de su inocencia vibrante, y el deseo de protegerlo de la carga de su historia se entrelazaba con el deseo de compartirla. Un nuevo dilema emergió en su mente, hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Decidió que las respuestas no necesariamente debían ser crudas, podían ser matizadas, presentadas con la dulzura que la sinceridad requiere. La verdad podía ser un faro, en vez de una tormenta. Finalmente, sintió que el momento de actuar había llegado. Sin embargo, una nueva revelación surgió. ¿Cómo les presentaría su historia a Miguelito? ¿Compartiría los detalles oscuros del pasado abiertamente, o optaría por un enfoque que cuidara su corazón? Esa incertidumbre lo envolvió, y lo llenó de nerviosismo y anticipación. Al levantar la vista, el crepúsculo comenzaba a llenar la habitación, y de alguna manera, esa luz creaba una atmósfera de esperanza. Don Alfredo respiró profundamente y decidió que debía tomar este paso. Sin embargo, la pregunta persiste en su mente: ¿sería capaz de compartir su verdad con la claridad que su nieto necesita, o sus palabras, al final, lo arrastrarían de nuevo a los miedos que tanto anhelaba dejar atrás? Don Alfredo sintió que el aire de la habitación se espesaba, una mezcla de emoción y temor lo envolvía mientras se preparaba para continuar su carta. La luz del crepúsculo apenas lograba atravesar la ventana, pero su interior ya estaba repleto de revelaciones. La incipiente conexión que deseaba construir con Miguelito era como un hilo frágil, que podía romperse al más leve toque. Esta vulnerabilidad lo inquietaba, pero también lo alimentaba. A medida que empuñaba el bolígrafo, una oleada de pensamientos surgió. Comenzó a preguntarse acerca de su papel como abuelo. Había asumido muchas responsabilidades en su vida, proveedor, protector, pero en ese momento se daba cuenta de que ser un abuelo también llevaba consigo un profundo compromiso emocional. En su mente, la figura de su nieto se dibujaba cada vez más nítida, llena de esperanza e inocencia. Esa imagen se mezclaba ahora con sus propios recuerdos infantiles, donde el miedo era un compañero constante. ¿Se atrevería realmente a arrastrar a su nieto a la pesadilla de su pasado? La lucha interna se intensificó. Don Alfredo decidió que debía ser honesto, pero no sin límites. La historia que quería contar era una lección de superación, no un fardo que Miguelito debía cargar. Esta reflexión lo obligó a reconocer algo vital: el poder de la narración no residía solo en los hechos oscuros, sino en la interpretación que se les daba. La conexión emocional que buscaba podía nacer de la vulnerabilidad, pero también de la forma en que presentara esos episodios. Se levantó del escritorio, dejando el bolígrafo sobre el papel que había comenzado a llenar. Caminó hacia la ventana, donde el sol ya comenzaba a ocultarse, y se sintió invadido por una brisa suave. Ese aire fresco le trajo una iluminación inesperada. Recordó los cuentos que su propia abuela le contaba de niño, relatos llenos de morales, de decisiones difíciles y de la importancia de enfrentar los propios fantasmas. Quizás, si abordaba su historia con este mismo enfoque, podría convertir el miedo en una herramienta de empoderamiento. Don Alfredo se sentó de nuevo, y en una mezcla de inspiración y resolución, comenzó a escribir sobre la transformación. Miguelito, la vida nos enseña muchas lecciones, a veces a través del dolor. Pero es esencial aprender a encontrar la belleza en nuestras heridas. Las palabras comenzaron a fluir con más facilidad, y cada línea que escribía representaba no solo un gesto de honestidad, sino también un peldaño hacia la libertad personal. Sin embargo, al profundizar en sus pensamientos, surgió otro dilema. ¿Cómo podría hacer que su nieto comprendiera el valor de afrontar el pasado si él mismo aún luchaba con sombras de su propia historia? A pesar de sus avances, sentía que cada avance de su escritura estaba anclado a su propio proceso de sanación. Aún así, una voz en su interior le decía que era esencial que se abriese completamente. Ante esta realización, se sintió más decidido que nunca a desmitificar su propia experiencia. En un impulso casi visceral, dejó la carta a un lado y se dirigió al espejo. Miró su reflejo, buscando un indicio de la fuerza que tanto necesitaba. Recordó situaciones en que la vida lo había llevado a enfrentar sus demonios.
Aquellos momentos representaban no solo resistencia, sino también un deseo de transformación personal. Era hora de revelarse ante sí mismo, no solo ante Miguelito. Se planteó una pregunta fundamental: ¿quién era realmente don Alfredo, más allá de los acontecimientos que lo habían marcado? Teniendo en cuenta que su identidad había sido construida entre sombras y luces, decidió que su legado no sería una carga, sino un faro, y eso incluía su propia evolución. ¿Estaba listo para compartirlo con Miguelito? En ese instante se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso monumental. Pero la incertidumbre aún lo consumía. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si estaba preparado para enfrentar no solo los recuerdos dolorosos, sino también la posible resistencia de su nieto en la cara de su verdad. La combinación de esperanza y miedo se convirtió en su aliento mientras la noche caía, marcando un nuevo comienzo en su viaje de sanación. Esa noche, a medida que la oscuridad cubría el mundo exterior, don Alfredo se sentó de nuevo ante su escritorio. Con el bolígrafo en mano, lo único que podía pensar era en la voz temblorosa de su nieto y sus ojos brillantes llenos de curiosidad. Se preguntó, ¿realmente podía darle el regalo de la verdad sin lastimarlo? Estaba decidido a intentarlo, pero el peso de sus propias inseguridades lo mantenía detenido. ¿Qué pasaría si, al abrirse, se exponía al rechazo de la imagen ideal que Miguelito tenía de él? ¿Podría soportar que su historia no fuera recibida con el amor que tanto anhelaba? Con esas inquietudes en la mente, sus dedos empezaron a trazar líneas en el papel: Miguelito. La conexión estaba por forjarse, pero la pregunta en su interior resonaba con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentar las sombras y permitir que la luz de su historia iluminara el camino hacia un nuevo entendimiento compartido? Don Alfredo se sentó en su escritorio con el corazón desbordando preguntas y el papel en blanco aguardando respuestas. La respiración entrecortada le recordaba la urgencia de su tarea. Los ecos de su pasado reverberaban en su mente, y a pesar de la determinación que había forjado, el miedo todavía lo acechaba. Durante años había buscado redención en sus acciones, pero ahora, el reto era otro: abrir su alma a un niño. Sintió que debía cultivar no solo una historia, sino una conexión auténtica. Mientras pensaba en cómo compartir su verdad, una realidad más honda se presentó ante él: su miedo no solo lo ataba a su pasado, sino que también limitaba el futuro que podía ofrecer a Miguelito. Esa revelación se transformó en un catalizador, lo impulsó a cuestionar su enfoque y a explorar nuevas maneras de comunicarse, no solo con palabras, sino también con acciones. Por un momento, su mirada se desvió hacia algunas fotografías que decoraban la pared: imágenes de su juventud, de su matrimonio, de su hijo, y de las reuniones familiares llenas de risas. Esos momentos de felicidad parecía que los había atesorado, y de a poco, se dio cuenta de que tenía más para ofrecer que solo lecciones sobre sufrimiento. Tenía que mostrar también la belleza de la vida, de la familia, y de la resiliencia. Inspirado por esa idea, comenzó a escribir sobre su propio viaje de transformación. Miguelito, entiendo que la vida puede ser un camino tortuoso, pero existen lugares de luz en la oscuridad. La pluma se deslizaba con confianza como si cada palabra fuera una arena en el mapa de su vida. En cada frase, decidía no esconder su dolor, sino transformar su experiencia en una guía que pudiera ayudar a su nieto a navegar posibles tormentas futuras. Mientras se dejaba llevar por la escritura, don Alfredo se imaginó junto a Miguelito, mostrándole más que palabras en un papel. Visualizaba momentos en los que podría compartir anécdotas sobre superación personal, sobre momentos desafiantes que resultaron ser oportunidades disfrazadas. La idea de convertirse en un mentor se volvió palpable, y con ella la finalidad de su historia: no solo un relato del pasado, sino un legado que abriera puertas a un futuro más brillante. Sin embargo, a medida que avanzaba, una voz interna le advirtió sobre la fuerza de esas narraciones. Podía inspirar, pero también herir. ¿Cómo encontrar el equilibrio adecuado? Se preguntó si estaba preparado para escuchar las inquietudes de Miguelito, y cómo podría responderle si llevase preguntas que él mismo no había podido responder. Esa tensión lo llevó a un nuevo dilema: si no compartía la verdad de su pasado, ¿no estaría privándole de una sólida formación emocional? La obsesión por la autenticidad lo llevó a pensar en su papel no solo como abuelo, sino también como figura paterna, figura que había perdido la oportunidad de ser por tantos años.
Para él, era fundamental que Miguelito no solo conociese sus vulnerabilidades, sino que también aprendiese de sus fracasos y triunfos. Cada experiencia sería una semilla para la zanja de su crecimiento emocional. Al escrutar su propia historia, se sintió como un alquimista tomando su dolor y convirtiéndolo en sabiduría. Las heridas que llevamos son a menudo las que nos enseñan a ser fuertes, continuó escribiendo, y con cada nueva línea se sintió más ligero, como si cada letra estuviese despojándolo de una carga. Finalmente, llegó un momento de decisión. Con el bolígrafo detenido en el aire, comprendió que no debía depender únicamente de las palabras en el papel. Tenía que buscar esa conexión también en acciones tangibles y momentos compartidos con Miguelito. La historia se volvería más real si lograba ejemplificarla a través de sus decisiones cotidianas, enfrentando juntos retos y celebrando pequeños logros. Con renovado compromiso, don Alfredo hizo un plan. Ese fin de semana llevaría a su nieto a explorar la naturaleza, a experimentar la caída de las hojas en otoño, a recordar que a veces, como en la vida, hay que dejar ir para dejar espacio a lo nuevo. La visión de un futuro enriquecido por sus enseñanzas lo llenó de energía, sin embargo, la nerviosidad comenzó a aflorar nuevamente. ¿Y si su transformación no era suficiente? Mientras cerraba su cuaderno, la noche se cubrió de una inquietante quietud, y supo que había tomado una decisión clave que sería el primer paso hacia una jornada compartida. Pero de repente, ese impulso desbordado fue eclipsado por una sombra oscura. En su mente latía una pregunta crítica que no podía ignorar. ¿Podría realmente enfrentar las reacciones de Miguelito si la realidad de su historia resultaba más complicada de lo que había anticipado? La respuesta podría estar a punto de desvelarse, y el tiempo no era su amigo. Una vez más, el pulso de la incertidumbre lo abrazó cuando la imagen de su nieto sonriendo iluminó sus pensamientos. Había llegado el momento de hacer que ese rostro conociera la verdad de su abuelo, pero ¿estaba listo para aguantar las consecuencias que esa revelación podría traer? El fin de semana llegó con una mezcla de emoción y temor. Don Alfredo se despertó temprano, sabiendo que el día que había planeado con Miguelito tenía el poder de transformar no solo su relación, sino también su propia concepción del legado que deseaba dejar. Mientras se preparaba, la imagen de su nieto, aún inocente y lleno de curiosidad, lo mantenía en una tensión constante. Era la oportunidad perfecta para comenzar a romper las murallas que había erigido a su alrededor. Con el coche lleno de suministros para un día de campo, se dirigió al parque que había elegido, un lugar que había significado mucho para él durante su propia infancia. Las hojas caídas formaban una alfombra dorada que envolvía el suelo, y el aire fresco se respiraba con claridad. Pero el ambiente plácido era solo una fachada que ocultaba su agitación interna. Al llegar, Miguelito corría hacia él con su sonrisa iluminando el lugar. Era un instante donde la alegría infantil chocaba de frente con la presión de las expectativas adultas. ¿Qué haremos hoy, abuelo?, preguntó el niño con genuina emoción. Don Alfredo sintió que cada palabra que podría salir de su boca necesitaba tener importancia. La decisión de hablar sobre su pasado, sobre la pena que llevaba consigo, parecía aterradora. Pero sintió que el día no podía transcurrir en un silencio ensordecedor, así que optó por compartir anécdotas ligadas a la naturaleza, a cómo cada otoño simbolizaba un nuevo comienzo, un tiempo de renovación. Mientras recorrían el sendero del parque, comenzaron a recoger hojas de colores variados, cada una con su historia particular. «Abuelo, ¿por qué algunas hojas son de diferentes colores?», preguntó Miguelito, haciendo que Alfredo sonriera ante la sabiduría innata del niño. «Es como en la vida, Miguelito. A veces, pasamos por momentos difíciles, pero siempre hay algo hermoso que se puede sacar de ello», respondió, dejando escapar parte de su mensaje premeditado, sin entrar en los detalles que sabía él debía compartir. Sin embargo, la inquietud de su interior le recordaba que no podía evitar el tema que se hacía esperar. Era fundamental que Miguelito comenzara a ver más allá de la simplicidad de las palabras, del diálogo superficial que a don Alfredo le resultaba tan tentador. En su mente, la voz de su hijo resonaba, recordándole que la verdad debía ser la base de cualquier relación auténtica. Fue entonces cuando, mientras Miguelito intentaba atrapar una hoja en su caída, la imagen de su nieto fue una guía persuasiva.
En un instante de valentía, don Alfredo se sentó en el suelo junto a él y, alineando su mirada con la de Miguelito, pronunció esas palabras que tanto había temido: hay algo que debo contarte sobre mí, sobre lo que he vivido. A veces, el pasado puede ser como esta hoja marchita. La mirada de Miguelito se tornó seria, y la incertidumbre se coló entre ellos. Don Alfredo sintió como el peso de los años caía sobre él, como sombras en sus recuerdos. Es un camino doloroso, pero quiero que entiendas que las heridas pueden ser nuestra enseñanza más poderosa. El silencio del niño creció y, sintiendo que esto podía convertirse en un punto crucial en su relación, continuó: he tomado decisiones que me han hecho sufrir, y es por eso que quiero que sepas que siempre puedes aprender de nuestras cicatrices para no repetir los mismos errores. Fue justo en ese momento crítico cuando el tono del día cambió, y don Alfredo se dio cuenta de que nada podría prepararlo para el cuestionamiento que vendría. La mirada de Miguelito no se desvió, era pura y directa. «Abuelo, ¿tú fuiste malo?», preguntó con un tono que a su vez evocaba curiosidad y asombro, desnudando el corazón de don Alfredo. Ese simple interrogante lo sacudió. Frente a su nieto, los años de silencio y culpa se desbordaban por cada rincón de su ser. Se preguntó si había preparado el terreno para ser sincero, si sería capaz de manejar el impacto no solo en el niño, sino también en sí mismo. Don Alfredo sintió que la conversación comenzaba a llevar un rumbo impredecible. Pero tenía que resistir la tentación de dar marcha atrás. Después de todo, había llegado el momento de enfrentarse a su propia historia. El futuro de Miguelito dependía de poder aceptar la verdad, aunque esa verdad implicara secciones de su vida llena de sombras. Mientras la tarde se transformaba en crepúsculo, don Alfredo respiró hondo, sintiendo que la llamada a ser un abuelo verdadero y auténtico estaba en juego. La revelación de su pasado se erguía como un muro entre ellos, pero también como un puente hacia una relación más sólida. Lo que tú crees sobre mí tal vez no sea solo mi realidad. Estoy aquí para mostrarte que la verdadera fuerza se forja en la vulnerabilidad. ¿Estás listo para escucharlo?, preguntó, y en esa pregunta se escondía la inquietante duda de si Miguelito podría cargar con el peso de su historia. El resplandor de la tarde caía, pero la incertidumbre de la respuesta de Miguelito lo acechaba con mayor intensidad. Don Alfredo estaba a un paso de enfrentarse a la verdad, pero ¿sería ese paso lo que los uniría o los separaría aún más? Miguelito miró a su abuelo con una intensidad que desarmaba. La pregunta flotaba en el aire, un peso que pendía sobre sus cabezas. Don Alfredo sintió que el mundo desaparecía a su alrededor y de su mente emergía una tormenta de recuerdos, momentos sombríos que había almacenado durante años. «Abuelo, ¿tú fuiste malo?». La inquietante curiosidad del niño resonaba como un eco en su corazón. Don Alfredo, rodeado por el crepúsculo, se dio cuenta de que era aquí donde comenzaba su verdadero desafío. No solo debía sacar a la luz su pasado, sino también encontrar el modo adecuado de transmitirlo, de manera que Miguelito pudiera entenderlo sin miedo. La respuesta no se dejaba atrapar. No podía dejarse llevar por el impulso de justificar o suavizar su historia. Sin embargo, la verdad, aunque liberadora, también era aterradora. Decidió empezar por lo básico, por eso que lo había convertido en quien era. Hay cosas en la vida que nos llevan a tomar decisiones que lastiman a otros, Miguelito. A veces, esas decisiones nacen del miedo o de situaciones que no podemos controlar, comenzó, buscando las palabras que tallarían la primera piedra para una conversación más profunda. Miguelito escuchaba atentamente, sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación e inquietud. Don Alfredo tomó aliento y continuó: cuando era joven, cometí errores que llevaron a que otros me vieran con desconfianza. Tal vez, si me hubieran conocido mejor, podrían haber comprendido mis razones. Pero, no supe enfrentar las consecuencias. El niño frunció el ceño, tratando de digerir el peso de esas confesiones. Don Alfredo recordaba su propia infancia, esos momentos oscuros que había intentado enterrar. Pero, ¿acaso era posible redimir el pasado? En ese instante, comprendió que lo que buscaba no era solo explicaciones, sino una forma de transformarse a través de sus experiencias. Es posible que en el camino te encuentres con decisiones difíciles, Miguelito. Mi error fue no aprender de mis cicatrices lo suficiente,
Me costó ver la luz al final del túnel, dijo, sintiendo que la luz del sol se desvanecía lentamente. Lo que antes parecía una conversación sencilla se había convertido en una exposición de vulnerabilidades. Don Alfredo recordó un instante específico, una vez que había tomado una decisión egoísta que había afectado a su familia, un pensamiento que llevaba años guardando. Hubo momentos en los que mi deseo de ser amado me llevó a hacer cosas que solo causaron dolor. Pero eso es parte de ser humano, Miguelito. Todos cometemos errores, lo importante es qué hacemos después. El silencio que siguió fue palpable. Miguelito, con su pequeño rostro concentrado, estaba asimilando la compleja realidad de que su abuelo no era un héroe en una historia idealizada, sino un hombre real con flaquezas. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó el niño abruptamente. El desafío en su voz era claro. Porque creí que debía protegerte de mi pasado. Pero ahora veo que debía haber compartido esas partes conmigo, no temerlas. Mi intención era buena, pero me equivoqué. Esa reflexión caló hondo en don Alfredo, quien vivía en un ciclo de interacciones superficiales fundamentadas en su miedo. La conversación se movía con una nueva energía, un interludio de autodescubrimiento para ambos. Don Alfredo deseaba que Miguelito viera que no todo era blanco y negro, que los matices de la vida ofrecían lecciones vitales. Tenía la necesidad de convertir su conexión en algo más que simple sangre, algo genuino y real. Y ahí surgió una chispa de determinación en su interior, transformar su relación, no como abuelos y nietos, sino como dos almas que cargaban sus propias historias. Tenía que abrirse cada vez más. Si alguna vez te sientes perdido o confundido, recuerda que aquí estoy. Que siempre podrás hacer preguntas, por más difíciles que sean, finalizó don Alfredo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que cimentaba su nuevo legado. El eco de sus pensamientos quedó suspendido en el aire. Miguelito lo miró. Con sus ojos aún inquisitivos, como si todo lo que acababa de escuchar resonara en su pequeño corazón. ¿Me contarás más sobre tu historia?, preguntó el niño al fin. Las estrellas comenzaban a despejar el cielo, y don Alfredo, sintiendo la urgencia de compartir su verdad antes que el tiempo se desvaneciera, supo que estaba a punto de desentrañar más secretos. Con un ligero asentimiento, se preparó para ahondar en la historia de su vida, revelando esas sombras que lo habían perseguido. Pero en su mente, una nueva pregunta emergía. ¿Puedo enfrentar lo que revelaré? ¿Estoy preparado para aceptar que la verdad, aunque dolorosa, puede ser liberadora? La noche se cernía sobre ellos, y con un profundo aliento, don Alfredo supo que aún había más que descubrir, y que ese era solo el inicio de un camino que podría definirlo. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Don Alfredo despertó con el corazón palpitante, consciente de que el día que se presentaba podía ser decisivo en su vida y en la de Miguelito. Habían recorrido un camino de verdades compartidas, y ahora, el anciano estaba listo para dar el siguiente paso en su viaje de sanación. La culpa y el miedo que alguna vez lo habían mantenido preso se transformaban lentamente en una determinación férrea. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos y decisiones pasadas, cada uno tejía la historia de su vida. En lugar de repasar las sombras, optó por enfocarse en la luz que había comenzado a emerger. Sabía que la clave para liberar a su nieto del ciclo oscuro que había envuelto a su familia residía en un abrazo sincero entre el pasado y el presente. En la mesa, mientras estaba sentado junto a Miguelito, el niño lucía entusiasmado. Hoy es un gran día, dijo con una sonrisa radiante. Don Alfredo sonrió a su vez, sintiendo como su propio corazón resonaba con la alegría de su nieto. Era el momento ideal para intentar hacer tangible esta conexión renovada. Hoy vamos a descubrir juntos parte de nuestra herencia familiar. Don Alfredo se tomó un momento, buscando las palabras adecuadas. En su mente, las cicatrices de sus errores se tornaban en lecciones valiosas. Quería que Miguelito entendiera que, aunque el pasado tuviera sus sombras, siempre existía una posibilidad real de sanación y crecimiento. A lo largo de la jornada, se adentraron en el mundo que don Alfredo había construido desde su niñez. Recordó historias, momentos de alegría y tristeza, pero también de resiliencia.
Habló de su padre, de sus decisiones difíciles, y cómo había tratado de ser un abuelo diferente. Quiero que sepas que cada error que cometí fue una lección que no quiero que tú repitas, reflexionó, sintiendo que la carga de su historia se transformaba lentamente en una fuente de aprendizaje. Miguelito escuchaba atentamente, asimilando con los ojos abiertos. Pero entonces, si cometiste errores, ¿no te arrepientes de ellos?, preguntó, inocente, pero sabio a la vez. Sí, a veces me arrepiento, pero también sé que esos errores me hicieron quien soy hoy. Me enseñaron a ser más compasivo y a buscar la redención, explicó don Alfredo, sintiendo cómo la conexión entre ellos comenzaba a solidificarse. Conforme el día avanzaba, la conversación fluyó, abordando desde la pena y la culpa hasta el perdón y el amor. Don Alfredo se dio cuenta de que estaba compartiendo no solo sus recuerdos, sino las herramientas con las que Miguelito podría enfrentar sus propios miedos. La ligadura emocional que se estaba tejiendo entre los dos se convertía en una armadura contra las amenazas del pasado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando el cielo con destellos de naranja y púrpura, don Alfredo hizo una pausa. Miguelito, hay algo que siempre debes recordar: enfrentarte a tus sombras no significa que estás solo. Siempre tendrás a alguien para apoyarte. Al pronunciar estas palabras, se dio cuenta del peso que antes llevaba en sus hombros. Las sombras del pasado estaban comenzando a disolverse con cada conversación significativa. Fue en esos momentos de sinceridad que sintió cómo las sombras se desvanecían, dejando finalmente un espacio para la paz y la luz. La vulnerabilidad que había sentido antes al abrirse había encendido no solo un cambio en él, sino también en Miguelito. Gracias, abuelo, dijo el niño con sinceridad. Ahora entiendo más sobre ser valiente. Con una sonrisa, don Alfredo supo que había logrado llegar a la esencia de lo que siempre había deseado, no solo como abuelo, sino como protector y guía. Esta epifanía lo llenó de un calor interno, una realización profunda que había estado ocultando demasiado tiempo. El amor se había convertido en el hilo que unía no solo a generaciones, sino también a sus experiencias compartidas. Al caer la noche, mientras miraban las estrellas, don Alfredo comprendió que había superado no solo sus propios miedos, sino que había ofrecido a su nieto el valor de enfrentar el futuro con esperanza. Esta historia es nuestra, Miguelito, afirmó, viendo en los ojos de su nieto el brillo de un nuevo entendimiento. Se sentó en silencio, pero finalmente sintió que había alcanzado un logro importante, una verdadera transformación. La carga se había vuelto un regalo, dejó de ser solo su propia historia para convertirse en la base sobre la cual construir su futuro juntos. Liberado de los muros que alguna vez lo restringieron, don Alfredo sonrió por primera vez en mucho tiempo, segura de que había iluminado una senda hacia adelante, donde el amor y la honestidad serían los pilares de su conexión familiar. Este era el fin de una oscuridad perdurable y el inicio de una narrativa donde el dolor se transformaba en aprendizaje y el amor se erguía como el mayor legado que podría entregar a su querido nieto. Miguelito, al mirarlo, parecía comprender que, aunque varias verdades serían dolorosas, cada una de ellas llevaba consigo la posibilidad de renacimiento, de fuerza y de valor. Don Alfredo supo que, juntos, habían dado un paso monumental hacia la reconstrucción de su familia. El futuro se proyectaba brillante en su mente, y con esa certeza en su corazón, se sintió completo. Este viaje no solo los había unido, sino que había reafirmado su propósito de vida, una conexión auténtica, historia de superación y amor inquebrantable a lo largo de generaciones. Ahora, en este nuevo amanecer, la decisión de enfrentar la sombra se convertía en su mayor fortaleza, mostrando a Miguelito que cada experiencia, incluso las más desafiantes, podían convertirse en luz y en enseñanza. Y así, con el corazón ligero y el alma en paz, don Alfredo miró hacia el futuro con una renovada confianza y un profundo orgullo por la relación que había cultivado. No lo olviden, queridos amigos, si sienten la conexión con esta historia de amor y superación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más.